estreno. Hoy, después de Especiales Billy. Muy bien, ya estamos de vuelta. Se nos olvidó decir al principio que si los menores de edad iban a ver este programa, que estuvieran en compañía de sus padres o del comandante de turno. Aquí continúa este programa. Después de escaparse de las FARC, Ana llegó a Bogotá y, como el Estado lo permite, se acogió al programa de niños desvinculados de bienestar familiar. Allí le asignaron un hogar transitorio y a los pocos meses empezó a ser parte de los niños que llegan a los centros de atención especializada CAES. Y los CAES pues es como ya otro proceso más adaptado, que ya uno sale a estudiar, ya le consiguen el colegio, ya puede salir, ya entra al SENA y ya uno puede como más acoplarse a la ciudad y a conocer más gente, porque en el transitorio a veces lo tenían como encerrado, uno como apartado de toda la gente, y en realidad uno quería como ver las cosas, ver a qué uno había llegado a la ciudad o... sí. Entonces tuvo la oportunidad de estudiar y de conseguir la primera gran satisfacción de su vida. Ese fue el día en el que, en vez de sostener un fusil con sus manos manchadas de sangre, pudo sostener el primer diploma que se ganaba gracias a su disciplina. Hoy es 12, un día importante para mí porque voy a recibir el certificado del técnico en cocina, porque me gusta gestionar, pues igual hice un curso que me gustaba mucho y sé que voy a tener buenas ganancias con eso. Esa certificación personas como para emprendedoras que están luchando. Muchísimas gracias, doctora. Vale, muchas gracias. Esto es un ejemplo de mi vida, que me siento muy contenta hoy, muy feliz de tener este certificado y poder continuar con mi proceso. Pero desgraciadamente no todos los niños corren con la misma suerte. Es alarmante que aún en las selvas o en las calles de este país niños y niñas estén padeciendo abusos tan demenciales como estos. Por fortuna, la historia de Ana tomó otro rumbo. Gracias a la compañía, amor y apoyo que le brindó su mamá sustituta, Ana consiguió contagiar a sus seres más queridos de su propia felicidad. A mostrar el certificado del SENA. Ay, mamita, felicitaciones. Muchas gracias, mamita. Ahora sus expectativas pertenecen a las de una muchacha valiente que quiere superarse en una ciudad grande. Y aunque sabe que el camino es largo y está lleno de obstáculos, Ana es dueña de un espíritu valiente y de una disciplina férrea. Mi futuro lo veo de este punto de vista. Pues estoy haciendo ahorita mis papeles para mi casa. Veo con mi casa tener algo seguro, un techo, que es lo más importante aquí en Bogotá, la comida, salir como profesional de la universidad, tener un cargo bien, algo que yo diga, me siento orgullosa de tener esto, y ver a mi hijo entrar al colegio y salir profesional de la universidad ya, sí, sería muy bueno, sería un sueño hecho realidad. Lo más preocupante de toda esta historia es que hoy, como demuestran las cifras, el ingreso de niños a los grupos armados ilegales no ha hecho sino incrementarse exponencialmente. Nosotros hicimos una ponderación lo más responsable posible, tomamos las hojas de vida de 10.000 desmovilizados adultos. Un niño ingresa a las filas de un grupo armado, pero no se queda siendo niño, él crece y luego alcanza la mayoría de edad. Y la verdad es que desertar o entregarse es una cosa muy compleja, estaría jugándose la vida, así que no podemos depender solamente de los porcentajes de niños que desertan o son capturados. Lo que encontramos analizando esas cifras es que el 52% de los combatientes de las FARC se vincularon con esta guerrilla siendo niños, esto es, menores de 18 años. El 55% del ELN
y el 46% de las BACRIM. Según el informe de Natalia Springer, la problemática con el Ejército de Liberación Nacional es bastante particular. El tema del ELN y las FARC es muy diciente porque, claro, el ELN es un grupo mucho más pequeño, así que aunque el porcentaje es más alto, el número de individuos total es más pequeño, pero quien más recluta es el ELN. Estos datos parecen más que reveladores. ¿O al ver el programa, usted no pensó que los mayores reclutadores de niños en Colombia eran los hombres de las FARC? Pues a veces las cosas no son como uno se las imagina. El Código de Guerra del ELN dice que no se podrán incorporar menores de 16 años a la fuerza militar permanente. Pero el código, además, tiene una salvedad descarada, como esos micos que le meten los congresistas a las leyes en el Congreso. La salvedad dice que esos menores de 16 años sí podrán integrarse a sus filas, pero en otras actividades revolucionarias diferentes a la participación en las hostilidades. Letra muerta. Pues el llamado Ejército de Liberación Nacional, que debería ser llamado el Ejército de Reclutamiento Nacional, no cumple ninguna de las dos normativas. Es más, según los niños desmovilizados que se acogen a los programas del ICBF, se conoce que el ELN recurre con frecuencia a la fuerza para obtener nuevos reclutas. Otro de sus casos de reclutamiento más particular es el de ofrecer seguridad a niños que son víctimas de maltrato físico. En palabras de Francisco Galán y Felipe Torres, el ELN se siente obligado a ofrecer protección y a mantener abiertos los campamentos para niños con algún tipo de afectación violenta. Esa protección resulta más que paradójica, y más teniendo en cuenta antecedentes como los de Francisco Galán, que fue capturado mientras inhalaba cocaína y mantenía relaciones sexuales con un joven de 17 años en un barrio de Bucaramanga. Por reglas como las de Galán, Claudia vivió el drama del reclutamiento con tan solo 12 años. El momento en que yo tomé la decisión de irme para la casa no lo hice en el sentido de irme con un grupo armado, sino pues buscar otra forma de vivir, ¿sí? Como buscar el cariño, buscar amor en otras personas, que era lo que yo sentía en el momento, ¿no? Y pues no, de ahí me fui para el monte y ahí terminó de amanecer, cuando de repente iba pasando un grupo armado que yo no conocía porque pasaban por la finca, porque muchas veces mi mamá tenía que brindarles un plato de comida o líquidos, entonces pues le dije que yo no quería volver a la casa. Y él me hizo saber pues que si yo me iba con él era una responsabilidad muy grande, no sé qué, y yo le dije pues que a mí no me importaba, que yo me iba con él, y pues él aceptó, terminó por aceptar porque yo le dije que a la casa no volvía. Después de ingresar a las filas, Claudia tuvo que olvidarse que era una niña para convertirse en una mujer. A pesar de la relativa igualdad, las niñas del ELN se enfrentan, al igual que las de las FARC, a presiones relacionadas con el género. A Claudia le tocó sufrir el abuso de poder de los comandantes cuando decidieron formar lazos sexuales con ella. Si yo le caía bien a X o a Y hombre, entonces podía acceder a mí sin que yo tuviera el derecho a decir que no. A mí me tocó una persona que nunca me quiso y además que siempre me faltó el respeto y me humilló y me pegaba y me violentaba cuando quería. En esta guerra sin pies ni cabeza, condenar a las víctimas por las acciones que pudieron haber realizado resulta ilógico. A personas como Claudia, Carlos o Ana, la sociedad les tiene que brindar una segunda oportunidad, se las debe. Porque nadie es culpable de haber escogido este país por patria, y ninguno de los que estamos vivos tiene que cargar con el peso de esta guerra cruenta, despiadada y fratricida. Pero ¿cuáles son las opciones que plantean estudiosos, expertos y directivos de entes dedicados a salvaguardar la integridad de los menores en el país? Es una problemática de suyo tan compleja que involucra, creemos, al conjunto de la sociedad colombiana, de modo entonces que hay que hurgar la conciencia del conjunto de la sociedad y establecer una especie como de alertas tempranas y que haya un circuito entre la sociedad, las familias y las autoridades del Estado para poder identificar tempranamente las circunstancias que propician el fenómeno de reclutamiento. Es mucho lo que el Estado puede hacer, es muchísimo.
Por ejemplo, las estrategias de comunicación son indispensables. Es muy importante que de manera agresiva se construyan herramientas de comunicación que lleguen a las comunidades en todo el país, especialmente a las más vulnerables, de primero a las más vulnerables, pero sin visibilizarlas. Es decir, hacer talleres, llegar a hacer propaganda a las mismas comunidades, no es positivo, porque se visibiliza a las comunidades y luego ellas son víctimas de las presiones de los grupos armados, que por supuesto llegan a decirles: si ustedes cooperan les vamos a asesinar, o otro tipo de presiones. Así que se pueden usar los medios masivos de comunicación, y creo que los medios de comunicación tienen un papel fundamental, importantísimo en este tema. El Ministerio del Trabajo debe no solamente dedicar una fracción de sus esfuerzos, sino además ser mucho más contundente en el tema del trabajo infantil. Así que sería muy positivo que el Ministerio dedicara mejores esfuerzos, no solamente en declarar de inmediato la jornada completa en escuelas y colegios, con la garantía de alimentación completa para estos niños, sino que además todo el modelo educativo no se enfoque en el mejoramiento de ciertos índices sobre exámenes de estado, sobre pruebas internacionales, sino que los proteja, porque son niños expuestos al conflicto, porque esas zonas están sometidas a las dinámicas del conflicto, y por lo tanto proteger a los niños del conflicto es la primera prioridad. Seguridad es fundamental para dar garantía de que no más niños se recluten. Lo segundo, una sociedad tiene que avanzar en bienestar, en mejorar las condiciones y los derechos que tienen, por ejemplo, en educación y salud. Si una sociedad garantiza que haya coberturas de la educación, como se ha venido haciendo, y ahora, por ejemplo, educación gratuita, pues lo fundamental es que los niños tengan otras oportunidades y encuentren proyectos de vida para regresar. Y lo tercero tiene que ver con también las condiciones económicas que viven los padres, de modo que los padres puedan garantizar condiciones de vida. Y hoy las situaciones de pobreza que viven muchas de estas familias, sumadas a la violencia que lo ha dejado muchos desplazados, inactivos, y ahora situaciones como el invierno, que también afecta la realidad de la familia, pues hacen que en ciertas familias y ciertas regiones sean caldo de cultivo para el reclutamiento. Si las acciones del gobierno, de las familias y de la sociedad civil se encaminan de manera adecuada, los casos como el de Ana pueden disminuir. Mientras eso sucede, está comprobado que, a pesar del dolor, se puede surgir en una ciudad apabullante en donde, después de 4 años de no pisar la selva, una mujer como Ana se levanta en las mañanas, envalentonada, decidida a darle la cara al mundo, mientras le arranca sonrisas a su hijo y a su compañero, mientras se alista para dar cumplimiento a su sueño: trabajar en un reconocido restaurante de la ciudad, ser valorada por su trabajo, y así sentir la plena satisfacción de estar viviendo como siempre quiso, no como nadie la obligó a vivir. Esta historia continuará. En la segunda parte, ¿cuál es la respuesta del gobierno frente a esta problemática que cada vez le roba más niños al país? ¿Cuáles han sido las atrocidades más infames de las FARC con los niños que militan en sus filas? ¿Qué alcances tendrán las denuncias que personas como Natalia Springer hacen sobre este flagelo? ¿Y quién es el pedófilo que comanda uno de los frentes de las FARC? En la segunda parte de este especial responderemos a estas preguntas. Muy bien, esta era la primera parte de esta triste y escalofriante historia sobre el reclutamiento de niños en Colombia.